Continuamos en este día con la enseñanza del Catecismo de Hércules Collins, retomando nuevamente, y lo hacemos con la pregunta número 44. Pregunta número 44. Dice, ¿de qué nos aprovecha la resurrección de Cristo? Y el Catecismo responde, en primer lugar, por medio de su resurrección, Él venció la muerte para hacernos participantes de la justicia que había obtenido para nosotros por medio de su muerte. En segundo lugar, ahora también somos avivados por su poder para una vida nueva. Por último, la resurrección de nuestra cabeza, Cristo, es una prenda para nosotros de nuestra resurrección gloriosa. Habiendo pasado los temas de la humillación de Cristo, los cuales terminaron en la enseñanza de nuestro hermano Marvin, con la pregunta anterior sobre el descenso a los infiernos, y donde se afirmó cómo el Señor, al acercarse a su muerte, no la consideró como un martirio, sino como un elemento central de su misión mesiánica divinamente planificada, lo cual lo confirman los evangelios sinópticos al darnos abundante testimonio sobre el hecho de que Jesús vio claramente y predijo constantemente su muerte sin verla como con simple resignación, sino aceptándola como un acto voluntario y obediente según la voluntad del Padre. Y como lo señaló el apóstol Pedro en su primer sermón, era algo planeado por el Consejo Trinitario desde antes de la fundación del mundo, que fue predicho por los profetas y que el Señor comprendía que estaba dando pleno cumplimiento, como lo podemos encontrar nosotros en Lucas 18, versículo 31, cuando dice, hablando de su muerte, se cumplirá todo lo que está escrito sobre el Hijo del Hombre por los profetas. En este cumplimiento del Antiguo Testamento, el Señor sabía que como Hijo de Dios, su muerte traería el juicio divino sobre el mundo, destituiría a Satanás como gobernante de este mundo y se instalaría como rey sobre toda la creación por el bien de todas las personas. Y como Hijo de Hombre, Jesús comprendió que podía realizar estas obras divinas que reconcilian a Dios y al hombre porque tenía plena autoridad en la tierra para perdonar pecados. Con esto en mente, es tiempo ahora de hablar de su glorificación, la cual da inicio con su resurrección de entre los muertos al tercer día. Su humillación no fue permanente, sino que, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, ahora se ha sentado a la diestra de Dios. Esto lo encontramos en Hebreos 10, versículo 2. Era necesario para nosotros que el justo muriera por los injustos una sola vez, pero la eficacia y el poder de Cristo preservarían las bendiciones de esa humillación para que perdonaran para siempre. Tres aspectos son evidentes en la respuesta del catecismo. En primer lugar, dice, por medio de su resurrección Él venció la muerte para hacernos participantes de la justicia que había obtenido para nosotros por medio de su muerte. En este primer punto destaca que el Señor venció la muerte y con ello nos justificó. ¿Qué nos enseña la Escritura en Hebreos 2, versículo 14? Le pido por favor que vayamos y leamos juntos Hebreos 2. Hebreos 2, versículo 14. ¿Estamos ahí? Dice la palabra del Señor, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Si bien en la cruz, la muerte y la sepultura del Señor no aparece más que flaqueza, es preciso que nuestra fe vaya más allá de todo esto para que sea perfectamente corroborada. Por ello, aunque en la muerte de Cristo tenemos pleno cumplimiento de la salvación, pues por ella es que somos reconciliados con Dios y se satisface el juicio divino, se suprime la maldición y queda pagada la pena, sin embargo, no se dice que somos regenerados en una viva esperanza por la muerte, sino por la resurrección. Porque, ¿cómo podría Él, muriendo, librarnos de la muerte si hubiera sido vencido por ella? ¿Cómo alcanzamos la victoria
si hubiera él caído en el combate. Él abolió la muerte porque al eliminar la causa, o sea, el pecado, al mismo tiempo está eliminando el efecto. Esto lo podemos encontrar en una cita muy conocida por todos, que es Romanos 6, 23, que nos dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso distribuimos la sustancia de nuestra salvación entre la muerte y la resurrección de Jesucristo y afirmamos que por su muerte el pecado quedó destruido y la muerte totalmente vencida, y que por su resurrección se estableció la justicia y la vida renació. De tal manera que gracias a la resurrección su muerte tiene eficacia y virtud. El apóstol Pablo en Romanos 4:25 escribió que el Señor fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, para que con su muerte se quitara el pecado de en medio y por su resurrección quedara restaurada y restituida la justicia a favor nuestro. Cuando fue declarado Hijo de Dios por la resurrección, mostró su poder. Poder que no es otra cosa que un espejo de su divinidad y un firme apoyo de nuestra fe. Por eso el mismo apóstol inspirado asegura en otro lado que fue crucificado en debilidad, pero vive por el poder de Dios. O como lo escribió el apóstol Pedro en su primera carta, diciendo que Dios le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que nuestra fe y esperanza sean en Dios. No porque nuestra fe sea una fe vacilante al apoyarse en la muerte de Cristo, sino porque la virtud y el poder de Dios que nos guardan en la fe se muestra principalmente en el hecho de que venció la muerte resucitando de entre los muertos. Como Cristo alcanzó la victoria con su resurrección, para hacer resurrección y justificación, entendemos con toda razón al apóstol Pablo cuando dice que la fe queda abolida y el evangelio nulo, si realmente nosotros no estamos persuadidos completamente como creyentes de la resurrección del Señor Jesucristo. El escritor judío Pinchas Lápide declaró en su época que él creía en Jesús de Nazaret. Él creía que Jesús fue resucitado corporalmente de entre los muertos. Y de hecho lo creía mucho más firmemente que muchos teólogos que dicen ser cristianos. Pero esa creencia que este hombre tenía no lo convertía en cristiano. Para él la resurrección no significa que Jesús sea en ningún sentido ni mesiánico ni divino. El Hijo de Dios significa, para él más bien, que era un gran profeta al cual Israel debió prestar mucha atención o toda la atención en su momento. Como este hombre no debe ser nuestra creencia. Nuestra fe se fundamenta en este hecho histórico, el cual creemos por el testimonio de las Escrituras en los profetas, por el testimonio del mismo Señor Jesucristo, por el testimonio de los apóstoles, de Pablo, que lo vio resucitado, y de cada creyente, mi hermano, de cada creyente que recibe el testimonio del Espíritu Santo que nos fue prometido. El catecismo continúa y responde que, en segundo lugar, ahora también somos avivados por su poder para una vida nueva. El Señor Jesucristo dijo en Juan 14:18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Esto lo dijo hablando del Espíritu Santo que enviaría para capacitar a todos aquellos que creyeran en su muerte sustitutiva y en su resurrección corporal para vivir la vida a la que somos llamados a vivir como creyentes. Una vida en santidad. Como vimos en el punto anterior, de la comunicación con la cruz depende la mortificación de la carne. Pero hay un fruto que proviene de la resurrección, porque, como enseña la Escritura, fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, para que siendo partícipes de la resurrección, caminemos en novedad de vida. Y en Colosenses 3:1 se nos indica que si hemos resucitado con Cristo, busquemos las cosas de arriba,
donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahora, con estas palabras no solo se nos invita, a ejemplo de Cristo resucitado, a una nueva vida, sino que también se nos enseña que de su poder procede el que seamos realmente regenerados en justicia. Por último, nuestra respuesta al final dice que la resurrección de nuestra cabeza, Cristo, es una prenda para nosotros de nuestra resurrección gloriosa. Resucitaremos. Tú y yo, mi amado hermano, resucitaremos. La resurrección del Señor para nosotros es una garantía de nuestra propia resurrección. Cuando la Escritura señala la resurrección del Señor, nos está indicando la verdad de su muerte. Una muerte igual que la que sufriremos todos y que recibió el Señor. La inmortalidad en la misma carne que al humillarse en forma de hombre, Él tomó. De esta manera su resurrección asegura el efecto para el cual fue diseñada su muerte. La resurrección de Jesús no solo es una prueba de su divinidad, sino también una fuente de esperanza para la humanidad, ya que nos promete la victoria sobre la muerte y la posibilidad de una vida eterna para todos aquellos que creen en Él. Algo que está implícito en toda la respuesta del catecismo es que la resurrección del Señor prueba la veracidad del Evangelio que desde los apóstoles y a lo largo de la historia ha sido predicado. Que Dios se hizo hombre y vivió entre los hombres siendo plenamente Dios y plenamente hombre. Que vivió una vida sin pecado y en obediencia tomó el lugar de aquellos que el Padre desde la eternidad tuvo a bien darle. Que resucitó y ahora está en un lugar, sentado en un lugar de autoridad y que un día va a regresar a juzgar a los vivos y a los muertos. Referente a esto escribió el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 14, al que le pido que por favor me acompañe. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 14. ¿Hemos llegado? Sí. Amén. Dice la palabra del Señor: y si Cristo no ha resucitado, vana entonces es nuestra predicación, y vana también la fe de ustedes. Por favor, salte al versículo 17. Vamos a leer hasta el 19. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa, todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Y si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de los hombres los más dignos de lástima. Creemos con el apóstol Pablo que la resurrección no es solo una parte fundamental del Evangelio, sino que es el pegamento que sostiene cada una de sus partes. Sin la resurrección creeríamos en vano, es más, no creeríamos en nada que pudiera hacer algo por nosotros. La realidad es que sin la resurrección vendríamos a ser como los papistas, como los mormones, como los testigos de Jehová, como los unitarios, los islamitas y demás profesantes de una religión por obras. Pero por la resurrección nosotros tenemos la certeza del perdón de nuestros pecados y la esperanza, mi hermano, de que un día estaremos con Él para siempre. Es posible que estés aquí, pero no estés en Cristo. Quiero decirte que el hecho de que Jesús haya resucitado de entre los muertos y viva hoy, significa que es poderoso para salvar hoy. Vayamos juntos, por favor, al libro de Hechos. Libro de Hechos. Y leamos del capítulo 17, los versículos 30 y 31. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia,
por medio de un hombre a quien él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Las pruebas de la resurrección son irrefutables. Que no quieras creer, eso no te exime de tu responsabilidad. Un día, todas las personas del mundo serán juzgadas por no creer en Cristo, y las obras que han hecho van a sumar sufrimiento a esa desobediencia. Dios nos ha dado una señal de la confirmación de su juicio, y es la resurrección del Señor. Quiero hacerle un llamado hoy a creer. Venga Cristo, arrepiéntase de su pecado y reciba los beneficios de su resurrección, porque por medio de su resurrección, Él venció la muerte para hacernos participantes de la justicia que había obtenido para nosotros por medio de su muerte. Solo creer en Cristo nos enseña que la Escritura avivará nuestro corazón con su poder para una vida nueva. Porque únicamente la resurrección de nuestra cabeza federal, la resurrección de Cristo, es la prenda para que todo aquel que se ha arrepentido un día resucitará con Él para vida eterna. Las buenas nuevas de vida eterna que proclama el Evangelio de la Gracia descansan en el hecho de que el autor de la vida vive por la resurrección de entre los muertos, de modo que puede ofrecer salvación y vida eterna a todos los que acuden a Él. Pero sepa que si hoy se resiste a hacerlo, tema, porque un día enfrenta la ira santa del Dios Santo que ha afrentado cada vez que usted respira, y va a ser arrojado al infierno, donde va a recibir la justa condenación por su extravío. Quiero terminar con esta frase de David Wells, que dice: en Cristo vemos todo lo que Adán estaba destinado a ser, pero que nunca fue; todo lo que no somos, pero en lo que nos convertiremos mediante la resurrección.